¿Alguna vez te has despertado con una presión en el pecho que no puedes explicar? Miras a tu alrededor, tienes comida, tienes internet, quizás un trabajo, pero sientes que eres un barco a la deriva en un océano de ruido. Ese vacío no es falta de dinero, ni falta de likes. Es algo mucho más profundo y peligroso, es la falta de un linaje espiritual. Vivimos en la era de los hombres frágiles, hombres que se rompen ante la primera crítica, que dependen de la validación de desconocidos y que no tienen una base sólida sobre la cual construir. Estamos huérfanos de mentores reales. Pero hoy, vamos a ponerle solución. Hoy, vas a dejar de ser una víctima de las circunstancias para convertirte en el arquitecto de tu propio destino. No estoy aquí para venderte un curso de $99 con promesas vacías de libertad financiera en 2 semanas. Vamos a hacer algo mucho más radical. Vamos a hackear el sistema utilizando el código fuente de la resiliencia humana, el diario privado del hombre más poderoso que jamás haya caminado sobre la tierra. Hablo de Marco Aurelio, el último de los 5 buenos emperadores. Un hombre que tenía el poder absoluto de vida o muerte sobre millones, pero que eligió someterse a la disciplina de su propia mente. Muchos abren las meditaciones buscando estrategias de guerra o frases épicas para Instagram. Pero cuando llegas al libro, te encuentras con algo que confunde a la mayoría. Marco Aurelio no empieza dando órdenes. No empieza presumiendo de sus conquistas en Germania. Empieza agradeciendo. Lo que vas a ver hoy es lo que yo llamo el protocolo de gratitud radical. Marco Aurelio sabía un secreto que el mundo moderno ha olvidado: para gobernar un imperio, primero tienes que dejarte gobernar por la razón. Y la razón nace de reconocer las virtudes en los demás para integrarlas en ti mismo. Este no es un ejercicio de sentirse bien, es un ejercicio de ingeniería de carácter. Escúchame bien, si has venido buscando un vídeo rápido de motivación barata, con música épica para sentirte bien durante 5 minutos y luego volver a tu vida mediocre, vete ahora. Cierra el vídeo. Este canal no es para ti. Este vídeo es para el 1% que está dispuesto a sentarse, escuchar y reconstruir sus cimientos desde cero. Vamos a desglosar cómo el hombre más poderoso del mundo utilizaba la gratitud como una armadura contra el caos. Si estás listo para dejar de ser un hombre que el mundo puede romper y empezar a ser el hombre que el mundo respeta, empecemos. La mayoría de la gente cree que Marco Aurelio nació siendo un sabio. El hombre más poderoso del mundo fue diseñado por las personas que lo criaron. Si quieres cambiar tu realidad, no mires tus metas, mira tus influencias. Vamos a desglosar el ADN mental que lo convirtió en leyenda. 1. El abuelo Vero, la ecuanimidad en el caos. Hoy vivimos en la dictadura de la reacción. Una notificación de WhatsApp, un comentario de un imbécil en Twitter o un gesto de mala gana de tu jefe y tu día se arruina. Eres una marioneta emocional. Si alguien tiene el poder de hacerte enfadar con un mensaje de texto, esa persona es tu dueña. La filosofía expandida, Sócrates lanzaba una pregunta que hoy suena a bofetada: ¿cómo pretendes gobernar a otros si no puedes gobernarte a ti mismo? La libertad no es hacer lo que quieras, es no ser esclavo de tus impulsos. Marco Aurelio abre sus meditaciones agradeciendo a su abuelo Vero. ¿Qué aprendió de él? La ecuanimidad. Imagina que tu mente es el océano. En la superficie puede haber tormentas, barcos hundiéndose y caos, pero en las profundidades, el agua está en calma absoluta. Eso es ser ecuánime. El algoritmo está diseñado para que te indignes. La indignación genera clics, los clics generan dinero para otros, pero a ti te dejan vacío y agotado. Cuando alguien te insulte o el tráfico te detenga, recuerda, si reaccionas, pierdes. Ser el centro del huracán no es falta de empatía, es exceso de control.
No eres un termómetro que sube y baja según la temperatura externa, eres el termostato que decide qué clima habrá en su interior. 2. El padre biológico, el carácter viril sin máscaras. Estamos rodeados de una masculinidad de cartón piedra. Tipos gritando en podcast sobre ser alfas, mientras su vida privada se desmorona, o gente que necesita comprarse un coche que no puede pagar para impresionar a vecinos que ni siquiera le caen bien. Es la era de la máscara. De su padre, Marco heredó la circunspección y la virilidad real. Pero borra de tu mente la imagen del gimnasio y los gritos. La virilidad estoica es silenciosa. Es la firmeza en la decisión, y sobre todo, la discreción. Un hombre viril en el siglo XXI es aquel que tiene la fuerza para decir no a la gratificación instantánea. Es el que no necesita publicar sus logros en Instagram para validar que existen. Si tienes que gritar que eres un líder, no lo eres. La verdadera fuerza no es la que se exhibe, es la que se sostiene cuando nadie te está mirando. Marco nos enseña que el carácter no es un traje que te pones para salir a la calle, es el esqueleto que te mantiene en pie cuando el mundo intenta doblarte. 3. La madre, la pureza del pensamiento y el minimalismo mental. Tu cerebro está siendo hackeado. Pasas horas al día viendo contenido basura que ensucia tu mente. Nietzsche decía que el alma se tiñe del color de sus pensamientos. Si tu feed es tóxico, tu vida será tóxica. De su madre, Marco Aurelio aprendió algo revolucionario, la piedad y la abstención de hacer el mal, pero fue un paso más allá. Ella le enseñó a no querer ni siquiera pensar el mal. ¿Te das cuenta del nivel de limpieza de software? ¿Qué es eso? En un mundo de lujo ostentoso y dopamina barata, ella le mostró la simplicidad. Hoy lo llamaríamos minimalismo mental. No se trata de vivir en una caja de cartón, sino de que tu felicidad no dependa de las marcas que llevas puestas. Si necesitas el móvil último modelo para sentirte importante, el móvil es el dueño y tú eres el accesorio. La verdadera riqueza es la capacidad de caminar por un centro comercial y darte cuenta de cuántas cosas no necesitas para ser feliz. 4. El bisabuelo, la inversión en el software propio. El sistema educativo actual está diseñado para crear empleados obedientes, no hombres libres. Si te quedaste con lo que aprendiste en la escuela o la universidad, estás operando con un sistema operativo de 1995 en un mundo de inteligencia artificial. Marco Aurelio no fue a escuelas públicas, su bisabuelo le consiguió los mejores maestros en casa. Entendió que el conocimiento es la única inversión que el mercado no puede confiscar. En el siglo XXI, el conformismo educativo es una sentencia de muerte financiera y espiritual. Como decía Epicteto, solo el educado es libre. Tienes que convertirte en un autodidacta radical. Deja de seguir a influencers de estilo de vida y empieza a seguir a mentes que te desafíen. Tu cerebro es el hardware, pero los libros, los cursos y las experiencias son el software. Si no actualizas tu software constantemente, el mundo te va a dejar obsoleto. No ahorres en libros, no ahorres en mentores, no ahorres en formación. Como decía el bisabuelo de Marco, en la educación no se gasta, se invierte. Ahora que entendemos las bases de su carácter, vamos a entrar en la parte oscura. ¿Cómo aplicas esto cuando la vida te golpea de verdad? Porque ahora vamos a aprender a convertir el obstáculo en el camino. Suscríbete si no quieres ser un rehén de tus impulsos. La forja del carácter en un mundo de cristal. Inmunidad al fanatismo, la trampa de los bandos. ¿Alguna vez te has sentido agotado de tener que elegir un bando para todo? ¿Azul o rojo? ¿Derecha o izquierda? En el siglo II, Marco Aurelio vivía en una Roma obsesionada con las facciones de las carreras de carros, los verdes contra los azules. La gente se mataba en las calles por un color.
Su tutor le grabó a fuego una lección que hoy es un superpoder: no seas partidario. Le enseñó que el ruido de las masas es el primer paso hacia la esclavitud mental. Hoy, el sistema te bombardea para que seas un fanático, porque un fanático es predecible, y lo que es predecible es controlable. Pero Marco aprendió algo más: la constancia en la fatiga. Mientras otros buscaban el atajo, él aprendió a hacer las cosas por sí mismo. El hombre de hoy se queja si el wifi va lento o si el gimnasio no tiene aire acondicionado. El guerrero emocional entiende que la fatiga no es un obstáculo, es el cincel. Cada repetición que duele, cada hora extra de estudio cuando tus ojos se cierran, es el proceso de esculpir tu alma. Si no puedes soportar el cansancio, cualquiera que te ofrezca descanso te tendrá de rodillas. Diognetes, el escudo contra los charlatanes. Vivimos en la era de los magos modernos. Seguramente los has visto, tipos en lambos alquilados prometiéndote el éxito en 30 días o maestros espirituales, que venden iluminación por 997 euros. Marco Aurelio también tuvo sus propios estafadores. En su época se les llamaba magos y taumaturgos, tipos que prometían milagros y conjuros. De Diognetes, Marco aprendió el arte del desprecio por la frivolidad. Aprendió a cerrar los oídos ante la charlatanería. Diognetes no le dio un libro de autoayuda, le dio un camastro de campaña y una piel de animal. Le enseñó que la verdadera libertad no es tener el coche más rápido, sino ser capaz de dormir en el suelo y no sentir que te falta nada. Hoy, la mayor rebelión es la sobriedad. Marco Aurelio nos dice: filosofía, no superstición. Aguantarla, zumba, esa crítica constante de quienes no entienden tu disciplina y mantenerte firme. Si tu felicidad depende de las suscripciones premium y del estatus social, eres el esclavo más barato del mercado. Si puedes vivir con poco, eres el hombre más rico de la ciudad. Rústico, la muerte del ego intelectual, de sofista sabio. Todos conocemos a alguien que usa palabras complicadas para ocultar que no sabe de lo que habla. En Roma, a esto se le llamaba sofística. Era el arte de hablar mucho para no decir nada, solo para alimentar el ego. Marco Aurelio, siendo el hombre más poderoso del mundo, corría el riesgo de convertirse en un arrogante insoportable. Pero apareció Rústico. Él fue quien le entregó las disertaciones de Epicteto, un esclavo que sabía más de libertad que el propio emperador. Rústico le dio la lección más dura de todas: deja de intentar parecer inteligente. No escribas para impresionar. No hables para que te admiren. No seas un chinchado de la teoría. Hoy, Internet está lleno de sabios de 15 segundos. Gente que cita a Séneca pero no puede controlar su ira cuando alguien les lleva la contraria en los comentarios. Rústico te dice: la honestidad brutal contigo mismo es tu único refugio real. Si actúas como si ya lo supieras todo, te cierras la puerta a la verdadera sabiduría. La verdadera maestría no está en tu capacidad de debate, sino en tu capacidad de transformar tu conducta. Deja de actuar como un sabio en Twitter y empieza a actuar como un aprendiz en la vida real. Apolonio de Calcedonia, la paradoja del guerrero de terciopelo. Si crees que ser fuerte es ser un tipo duro que grita, no has entendido nada. Apolonio de Calcedonia no era un profesor de retórica, era un espejo de alta definición. Marco Aurelio aprendió de él la lección más difícil de la psicología de élite: la coexistencia de los opuestos. Apolonio le demostró que un líder puede ser un huracán de energía, alguien absolutamente imparable en la ejecución de sus objetivos, y al mismo tiempo, poseer una dulzura profunda, una calma que invita a la confidencia. Es el hierro envuelto en seda. ¿Por qué te importa esto a ti? Porque en este preciso momento, tu fragilidad se disfraza de mal humor. Te frustras si el wifi falla,
si el algoritmo no te trata bien o si alguien te hace un comentario pasivo-agresivo. Escúchame, eso no es carácter, eso es cristal. Apolonio era inalterable. Cuando el dolor agudo le atravesaba el cuerpo o cuando una enfermedad larga lo mantenía postrado, su mente seguía siendo el soberano de su cuerpo. No buscaba lástima. No publicaba sus penas en redes sociales para obtener validación. Él practicaba el amor fati de nivel Dios, no solo aceptaba el guión de su vida, lo amaba como si él mismo lo hubiera escrito. El reto de Apolonio para ti hoy, si estás pasando por un infierno personal, deja de buscar la salida de emergencia. Busca el combustible. Tu dolor no es un muro que te detiene, es el campo de entrenamiento para tu próxima victoria. Si no puedes ser inalterable en la tormenta, nunca serás digno de la calma. 9. Sexto de Queronea, inteligencia social de élite, el escudo invisible. Sexto de Queronea le entregó a Marco Aurelio las llaves de la convivencia superior. Hoy lo llamaríamos inteligencia social, pero prefiero el término de Sexto, la gravedad sin máscara. Sexto tenía un superpoder que tú necesitas urgentemente, la capacidad de convivir con necios sin que su estupidez le salpicara el alma. Mira a tu alrededor. Tu pantalla es un desfile interminable de trolls, gente vacía y opiniones mediocres. Si dejas que un comentario de un desconocido en Twitter o una mala cara de tu jefe arruine tu tarde, eres su esclavo. Les estás regalando las llaves de tu paz mental de forma gratuita, y ellos ni siquiera saben que las tienen. Sexto le enseñó a Marco Aurelio a vivir, conforme a la naturaleza. ¿Qué significa eso? Significa orden en el caos. Significa no tener prisa cuando el mundo grita. La lección de liderazgo definitiva, Sexto no necesitaba fingir que era importante. Su valor no residía en sus títulos, sino en su presencia. Si quieres ser el alfa en tu grupo o en tu industria, deja de gritar para que te escuchen. La autoridad real no necesita megáfonos. La gravedad de Sexto susurra, pero ese susurro retumba en los huesos de los demás más fuerte que cualquier alarido de desesperación. 10 a 12. La diplomacia del silencio y el mito de la ocupación. Aquí es donde Marco Aurelio, guiado por Alejandro el Gramático y Alejandro el Platónico, te da un bofetón de realidad que te va a doler. Vamos a desmantelar dos de tus mentiras favoritas. Mentira 1, la superioridad intelectual. Alejandro el Gramático le enseñó a Marco Aurelio a no ser ese tipo. Ya sabes quién, el que corrige cada error gramatical, el que humilla a los demás por su ignorancia en una reunión. La verdadera elegancia es el tacto. Si alguien se equivoca, no lo censures con soberbia para sentirte grande. Introduce la forma correcta con tal sutileza que parezca una colaboración, no un juicio. La diplomacia es el lubricante de la ambición. Sin ella, solo eres un sabelotodo solitario. Mentira 2. La falsa medalla del «te estoy muy ocupado». Esta es mi favorita y la que más necesitas oír. Alejandro el Platónico le prohibió a Marco Aurelio usar la excusa de las ocupaciones urgentes para evadir sus deberes con los demás. Analiza esto. Marco Aurelio gobernaba el Imperio Romano. Tenía que gestionar una plaga, la peste antonina, que diezmaba a su población, guerras brutales en las fronteras, traiciones en su propio círculo y una economía en tensión. ¿Y tú me dices que no tienes tiempo? Tú no estás muy ocupado. Tú tienes una anarquía de prioridades. Tienes una adicción patológica a las distracciones baratas y al scroll infinito. Si el hombre más poderoso de la Tierra podía gestionar un imperio, escribir sus meditaciones y estar presente para sus amigos, tú puedes dejar de mirar vídeos de gatitos y empezar a construir tu legado. Deja de usar el trabajo como escudo para tu falta de disciplina emocional.
13 a 14. El respeto al mentor y la pureza de intención, el puente de Fronto. Marco no olvida a Fronto, quien le enseñó que el poder absoluto a menudo viene acompañado de una envidia podrida y una hipocresía refinada. Marco aprendió a observar la falta de afecto en los que se llaman aristócratas. La lección para tu carrera: no confundas contactos con amigos. No confundas networking con lealtad. Aprende a ver la verdadera naturaleza de las personas detrás de sus trajes de marca y sus perfiles de LinkedIn. Mantén tu intención pura, incluso cuando nades en un mar de tiburones. 15. Claudio Máximo, el señorío del gigante, la autarquía. Llegamos al final con el hombre que Marco Aurelio más admiraba, Claudio Máximo. Él era la personificación de la autarquía, el dominio absoluto de uno mismo. Máximo era un fenómeno de la naturaleza humana. Nadie podía creer que alguien pudiera superarle en virtudes, pero lo más increíble es que nadie se sentía inferior a su lado. Esa es la marca del verdadero líder: no aplasta a los demás con su grandeza, los eleva. Pero quiero que te grabes a fuego esta frase. Si tienes que pausar el vídeo y escribirla, hazlo. Dar la sensación de hombre firme más bien que de hombre enderezado. ¿Entiendes la diferencia? Es abismal. Un hombre enderezado es alguien a quien la sociedad, el miedo al que dirán o las leyes han obligado a portarse bien. Es alguien que es bueno porque tiene miedo a las consecuencias. Es una estructura apuntalada que se caerá en cuanto quites los apoyos. Un hombre firme es íntegro desde la médula. Es honesto porque ha decidido que no puede vivir de otra forma. Es fuerte porque su centro de gravedad está dentro, no en la opinión de los demás. No intentes parecer un líder. No fuerces la postura en tus fotos para Instagram. No ensayes tu carisma frente al espejo. Trabaja en tu carácter hasta que sea tan denso y sólido que tu simple presencia en una habitación cambie el clima de la estancia. Eso es ser el emperador de tu propia vida. Eso es pasar de ser un actor en el guión de otros a ser el autor de tu propio destino. Máximo no pedía permiso para ser quien era. Y después de hoy, tú tampoco deberías. El hombre que no necesitaba gritar. Prepárate, porque esta es la sección más importante de todo el vídeo. Si quieres entender cómo Marco Aurelio pasó de ser un joven prometedor a ser el hombre más poderoso del planeta sin perder su alma, tienes que mirar a su referente, su padre adoptivo, Antonino Pío. En un mundo de emperadores tiranos, Antonino era una anomalía. No era un guerrero sediento de sangre, era un arquitecto de la paz. Su liderazgo es el manual perfecto para el siglo XXI porque combinaba dos fuerzas que parecen opuestas: la mansedumbre absoluta y la firmeza inquebrantable. La inmunidad a los likes, indiferencia a la gloria vana. Hoy vivimos esclavos de la validación externa. Medimos nuestro valor por likes, por visualizaciones o por lo que el vecino opina de nuestro coche. Antonino Pío destruyó esa cadena hace 2000 años. Él no buscaba el aplauso, buscaba la utilidad pública. No hacía obras monumentales para que llevaran su nombre, sino porque el pueblo las necesitaba. Marco Aurelio aprendió que la verdadera libertad nace cuando dejas de ser un rehén de la opinión ajena. Si haces algo porque es lo correcto y no para que te vean, te vuelves peligroso para el sistema. Te vuelves libre. El detective del pensamiento, investigación minuciosa. ¿Eres de los que comparten un artículo después de leer solo el titular? Antonino Pío te habría echado de su consejo. Él poseía una curiosidad implacable. No se quedaba en la superficie de los problemas, bajaba al fango de los detalles. Si había una crisis en una provincia, no escuchaba el rumor, investigaba la fuente, analizaba los datos y no tomaba una decisión hasta que la verdad estaba desnuda ante él.
En la era de las fake news y la infoxicación, ser un investigador minucioso no es un hobby, es un mecanismo de supervivencia. No dejes que otros piensen por ti. El amo de sus lujos, ecuanimidad ante la abundancia. Esta es la lección que separa a los hombres de los niños. Antonino vivía en la cima de la abundancia, pero no era esclavo de ella. Si la fortuna le daba lujos, los disfrutaba con gratitud, pero sin arrogancia. Si la fortuna se los quitaba, no derramaba una sola lágrima porque su felicidad no dependía de la seda ni del oro. Él entendía que la riqueza es un preferido, no una necesidad. Imagina tener el poder de comprarlo todo, aún así, tener la disciplina de no necesitar nada. Estrategia maestra, la dieta de la abundancia. Aquí tienes la aplicación práctica para tu vida hoy. Vamos a llamar a esto la dieta de la abundancia, y es el entrenamiento mental para volverte invencible. Disfruta con consciencia. Mañana, cuando tomes el café, uses tu móvil de última generación o te sientes en tu silla ergonómica, di para tus adentros, esto es increíble y lo agradezco. El simulacro de pérdida, justo en el momento de máximo placer, hazte esta pregunta, ¿podría ser feliz si mañana perdiera esto para siempre? El entrenamiento, una vez a la semana, renuncia a un lujo por voluntad propia. Dúchate con agua fría, ayuna durante 16 horas o deja el móvil en un cajón todo el día. ¿Por qué? Porque si entrenas a tu mente para ser feliz en la escasez, el mundo ya no tiene poder sobre ti. No puedes ser manipulado por el miedo a perder lo que tienes. Eso, mi querido amigo, es el verdadero poder que Marco Aurelio heredó de Antonino. Eso es ser invencible. Ahora que entiendes el molde del que salió el emperador filósofo, estamos listos para entrar en la parte más oscura y desafiante de su vida. El mito de la víctima moderna. Estamos en el siglo XXI. Mira a tu alrededor. El mundo nunca ha sido tan cómodo, y sin embargo, nunca nos hemos sentido tan heridos. El algoritmo te alimenta con razones para quejarte, la inflación, la IA reemplazando tu propósito, la soledad digital. Te han vendido la idea de que eres el protagonista de una tragedia griega donde el destino es tu enemigo. Pero aquí es donde Marco Aurelio da un golpe sobre la mesa de la historia. Al final de sus meditaciones, el hombre que tenía el poder absoluto para ejecutar a cualquiera que le molestara, decide hacer lo contrario, dar las gracias. Él no agradece por las victorias militares ni por el oro del tesoro imperial. Él agradece por las traiciones que lo hicieron cauto, por las enfermedades que le recordaron su mortalidad y por los maestros que le quitaron la arrogancia. Marco Aurelio no era un optimista ingenuo, era un alquimista emocional. El contraste, el emperador frente al abismo. Imagina la escena, Marco Aurelio está en su tienda de campaña, en el frente de Panonia. Fuera hace un frío que congela los huesos. La peste está diezmando a su ejército. Sus hijos están muriendo. Su esposa, según los rumores, le es infiel. Sus generales planean conspiraciones. Cualquier influencer de hoy estaría haciendo un directo llorando por el estrés. Pero Marco escribe: es un beneficio de los dioses el no haberse producido un concurso de circunstancias capaz de hacerme hoy avergonzar. ¿Qué significa esto? Significa que él agradece no haber sido demasiado afortunado. Agradece que la vida le haya puesto pruebas lo suficientemente duras para forjar su carácter, pero no tan destructivas como para quebrar su integridad. Él entiende que la comodidad es el cementerio del alma. La inversión del dolor. Si quieres viralizar tu propia vida, tienes que cambiar la narrativa de tus problemas. ¿La economía está mal? Agradece que te obliga a ser más creativo y eficiente que los que se hicieron ricos con dinero fácil. ¿El mercado está saturado?
Agradece que te obliga a ser el mejor, no simplemente uno más. La saturación es el filtro de los mediocres. ¿Nadie te quiere? Agradece el silencio. Es la única frecuencia donde puedes escuchar tu propia voz sin interferencias. No agradezcas por el banquete, agradece por el hambre que te hace valorar el pan. No agradezcas por la luz, agradece por la oscuridad que te obligó a encender tu propio fuego interno. Eso es amor fati, no solo aceptar lo que pasa, sino amarlo como si lo hubieras elegido tú mismo. Los 3 pilares prácticos. Para que este vídeo no sea solo entretenimiento estoico, vamos a bajarlo al barro de tu realidad con 3 ejercicios que Marco Aurelio probaría. 1. La auditoría de mentores. Mira tus seguidos en Instagram o TikTok. Si tus influencias actuales son personas que presumen de lujos que no han trabajado o que bailan por una dopamina barata, estás contaminando tu templo. Tu tarea: cambia a 3 famosos por 3 muertos. Lee a Séneca, escucha a Epicteto, estudia a Hipatia. Si tus mentores no han sobrevivido al paso de los siglos, probablemente no tengan nada que decirte sobre tu eternidad. 2. La práctica de la simplicidad voluntaria. Mañana vas a elegir tu lujo favorito. Puede ser el café caro, el coche, o incluso el agua caliente. Y lo vas a evitar. No por masoquismo, sino por soberanía. Mírate al espejo mientras sientes la incomodidad y di a ti mismo: ¿es esto lo que tanto temía? Cuando te demuestras que puedes ser feliz con lo mínimo, te vuelves invencible. El sistema ya no puede chantajearte con el miedo a la pérdida. 3. El diario de Rústico, la ingeniería del carácter. 5 junio. Rústico fue el maestro que le regaló a Marco las obras de Epicteto. Marco le agradece por enseñarle a no desviarse hacia la retórica vacía. Haz esto: antes de dormir, escribe tus errores del día. Pero hazlo como un ingeniero revisando un plano, no como un juez castigando a un reo. Hoy perdí los estribos en el tráfico. Hoy comí por ansiedad. Escríbelo para enderezar la madera, no para quemarla. Al final de sus días, Marco Aurelio no pidió que lo recordaran como un dios, sino como un hombre que intentó ser bueno. La gratitud no es decir gracias por educación. Es reconocer que cada obstáculo en tu camino es, en realidad, el camino mismo. Si has llegado hasta este punto del vídeo, no eres del montón. Eres de los que buscan la virtud en un mundo de ruido. Suscríbete si estás dispuesto a dejar de ser una víctima y empezar a ser el arquitecto de tu propio destino. Como diría el emperador, no pierdas más tiempo discutiendo lo que debe ser un buen hombre. Sé uno. El manifiesto del filósofo moderno. La conexión ancestral. Imagina por un segundo la escena: un hombre cansado, bajo la luz tenue de una vela en una tienda de campaña militar, rodeado por el frío de Germania. Marco Aurelio no escribía para la posteridad, no buscaba likes, ni fama, ni validación. Escribía para no romperse. Escribía para sobrevivir a la carga de ser el hombre más poderoso del mundo sin perder su alma. Esas palabras eran un diálogo privado, un secreto entre un hombre y su conciencia que nunca debió salir de esa tienda. Y sin embargo, aquí estás tú, 2,000 años después, sintiendo el mismo vacío en el pecho, el mismo nudo de ansiedad y la misma incertidumbre. ¿Sabes por qué? Porque aunque la tecnología ha volado por los aires, la arquitectura del dolor humano sigue siendo la misma. El miedo que sentía un emperador ante la traición es el mismo miedo que sientes tú ante el fracaso. La lucha es eterna. El llamado a la élite. Pero hoy, nos enfrentamos a un enemigo que Marco Aurelio ni siquiera pudo imaginar: la guerra por tu atención.
El sistema está diseñado para convertirte en un procesador de dopamina barata, un esclavo de la gratificación instantánea que ha olvidado cómo se siente el peso de la virtud. La mayoría elegirá el camino fácil. Se hundirán en el scroll infinito, en la comodidad que debilita el espíritu. Pero tú no eres la mayoría. Si has llegado a este punto del vídeo, es porque hay una chispa de fuego estoico que aún no han logrado apagar. Estamos levantando una legión de filósofos modernos. Hombres que no buscan refugio en la queja, sino fuerza en la disciplina. El CTI de autoridad. Si estás listo para dejar de ser un espectador de tu propia decadencia y quieres unirte a la élite que elige la forja del carácter sobre el placer momentáneo, suscríbete ahora. No lo hagas por el número, hazlo para sellar tu compromiso con este camino. Activa las notificaciones, porque en un mundo de ruido, este es el único canal que te recordará quién eres realmente cuando nadie te mira. Quiero saber quiénes son los que están dispuestos a pelear esta batalla conmigo. El algoritmo de YouTube es una máquina fría, pero reconoce la fuerza. Si este mensaje te ha golpeado donde más lo necesitabas, escribe en los comentarios, soy el dueño de mi mente. Al escribirlo, no solo estás dejando una señal de que este contenido tiene un valor real para que el sistema se lo entregue a otros hombres que hoy están perdidos en la oscuridad, estás firmando un contrato contigo mismo. Que cada letra sea un clavo en el ataúd de tu antigua versión perezosa. La despedida de poder. La teoría ha terminado. Ahora empieza la práctica. Sal ahí fuera y compórtate como el hombre que describirías si te preguntaran por alguien a quien respetas. No busques la aprobación del mundo, busca la aprobación de tu propia conciencia al final del día. La arena te espera. El polvo, la sangre y la gloria son para los que se atreven a mantenerse firmes. Nos vemos en la arena. Mantente firme.